Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo esta bellísima historia, espero les guste y me sigan apoyando, para traer más vídeos, así que espero seguir contando con su apoyo. Bueno, sin más que decir, iniciemos la historia. Capítulo 1. El otoño estaba en pleno apogeo. Era esa época del año donde cada día era un poco más frío que el anterior. Con el viento en su vela y un cielo de finas nubes arriba, nuestro barco parecía deslizarse sobre la superficie suavemente ondulada del lago. Al norte, pude ver el esplendor de la cordillera rodeada de nubes. Esas eran las montañas de Rubin. Entonces solo tenemos que bajar por esta rama del río hacia el oeste. Si el mapa es correcto. Si hay indicios de que el paisaje ha cambiado, daremos la vuelta por el momento, asentía Menel, que nos estaba mirando desde la cubierta de proa. Él comenzó a llamar a los elementales nuevamente. Estábamos navegando nuestro barco por el lago con el fin de dar un rodeo por el lado oeste de las montañas de Rubin. Menel se veía muy natural llamando a las hadas y convocando al viento para dirigir el barco. Elementalistas y hechiceros que alcanzaban el punto de poder leer y controlar el viento eran siempre solicitados en la costa, donde los barcos iban y venían, y nunca tendrían dificultades para conseguir comida o un lugar donde dormir. Menel probablemente vivió de trabajos como ese en algún momento del pasado. Con esta cuerda, haces esto. ¿Sí? Hacia la popa, Reistov le estaba enseñando a Al sobre los nudos marineros y cómo manejar la vela. Reistov no solo tenía muchos años de experiencia como aventurero, sino que también tenía buena memoria y más pasatiempos que la mayoría. En este tipo de viaje, era tan consistentemente útil como Menel. Al no tenía ese tipo de experiencia, pero a través del entrenamiento con Menel y conmigo y yendo en este viaje, estaba desarrollando rápidamente las cualidades de un aventurero, incluso si él aún no estaba muy pulido. Bien, entonces, ¿sobre a dónde vamos? Gelreis, ¿tienes alguna idea de lo que podemos esperar? El enano con cicatrices de pocas palabras negó con la cabeza. Me temo que no sé nada después del gran colapso. Gus y mis padres habían estado atados a la ciudad, por lo que tampoco sabían nada más allá de sus límites. A partir de ahora, nos dirigiríamos a una región oscura, territorio no marcado en ningún mapa, donde nadie había puesto un pie. Excepto, dijo Gelreis en voz baja, antes del gran colapso, había un bosque de elfos al oeste del país de hierro. Se llamaba Lothor, la tierra de las flores. ¿Entiendes élfico, entonces? Gus me instruyó en eso, así que sí, sé lo básico. Gus no sabía mucho sobre las lenguas minoritarias como la que usaban los gigantes. Así que yo era un poco irregular en esas, pero aparte de eso, sabía cómo hablar unos cuantos idiomas. El élfico especialmente tenía pocos cambios lingüísticos porque sus hablantes vivían largas vidas. Debido a que no había cambiado mucho del élfico que Gus conocía hace 200 años, era uno de los idiomas en los que era particularmente bueno. Lothor, he oído hablar de él antes, dijo Menel desde la cubierta de proa mientras contemplaba el exuberante bosque a lo largo de la orilla. Luego, comenzó a recitar suavemente en élfico. Ve más allá del país de hierro, donde los enanos viven en cavernas / cruza el radiante puente arcoíris, y llega a Lothor / con arpas plateadas y flautas doradas, los elfos de Remirak tocan y cantan. Era una canción élfica florida. Eso es. Una canción sobre un viaje. Transmitida en mi antiguo hogar, una canción nostálgica. Sí, y bastante correcta. Lothor era un jardín de muchos colores más allá del puente arcoíris, donde los pétalos de los árboles se esparcían sobre las casas de Creta, y el murmullo del río armonizaba con el sonido de la música élfica. Gelreis murmuró, los elfos de Lothor no se llevaban bien con el país de hierro por lo mucho que talaban. ¿Estás bien informado? No, nunca escuché acerca de eso. Simplemente, tuvimos el mismo tipo de problema donde solía vivir. Menel explicó que esta era una causa común de discusiones entre elfos y enanos. Los elfos, que vivían en los bosques, construyeron sus estilos de vida en torno a la caza, la recolección, y la explotación forestal, y ganaron una multitud de bendiciones al vivir en armonía con los faes. Mientras tanto, los enanos, que vivían en las montañas, cortaban árboles y usaban el fuego para hacer carbón, refinaban el hierro, y producían numerosas herramientas. Los elfos preferían los árboles y los grandes espacios abiertos en el bosque, donde la luz se filtraba, mientras que los enanos preferían la oscuridad de las profundas cavernas. Peleamos todo el tiempo.
Nuestros estilos de vida y culturas son muy diferentes. Este era probablemente un tema en el que ambos tenían muchas opiniones como semielfo y enano. Como has dicho, Sir Meneldor, hubo disputas muy feroces entre nosotros de vez en cuando, y mucho odio también. Si tuviera una moneda de cobre por cada insulto intercambiado, por cada palabra amarga dicha, sería rico. Aún así, ellos eran nuestros vecinos. Comprábamos la sal, el grano y el cuero producidos en el bosque de los elfos, y les vendíamos mitril, herramientas de hierro y otros artículos hechos a mano. El barco entró en la ancha rama del río. A nuestra izquierda y derecha había gruesas extensiones de bosque. Dejamos que la corriente nos llevara suavemente por el sendero del agua. La gente de Remirat era hábil en la poesía y las técnicas de hadas, y eran orgullosos y difíciles de complacer. Como nosotros, de hecho Gelreis estaba siendo inusualmente hablador. Sentimos respeto por ellos y ellos por nosotros. Me imagino mientras escuchaba su historia de elfos y enanos, me imaginé cómo era hace 200 años, durante la época en que Blood y Merry vivieron. ¿Y qué les pasó en el gran colapso? Pregunté. Sea menos que se mantuvieron refugiados en el bosque y se resistieron tercamente. Ellos nunca se rindieron. A medida que se intensificaba el asalto de los demonios, la puerta occidental fue cerrada y el puente arcoíris fue sellado. Entonces, el Gelreis inusualmente hablador habló en un murmullo. Es posible que hayan sobrevivido. Sus palabras sonaron como una oración. Los elfos viven vidas largas. Es posible que... Él se detuvo abruptamente. Seguí su línea de visión y también enmudecí. Él dejó escapar un pequeño gruñido. El jardín de muchos colores más allá del puente arcoíris, donde los pétalos de los árboles se esparcían sobre las casas de Creta, y el murmullo del río armonizaba con el sonido de la música élfica, no estaba allí. Delante de nuestro barco, el agua estaba oscura, estancada y turbia, y había hileras de árboles lastimosamente marchitos. Por un tiempo, nadie habló. ¿No queda nadie? ¿Nadie? Las palabras cayeron débilmente de los labios de Gelreis. Abrió la boca como para gritar algo, luego la cerró fuertemente sin hacer ruido. Después de pasar un rato así asimilándolo, dijo, es difícil asumirlo. Gelreis sonaba preocupado por él. Pero Gelreis negó con la cabeza. No te preocupes por mí, joven maestro. El silencio cayó sobre el barco por un tiempo, y una atmósfera incómoda se desarrolló. Reistov cambió el tema. Parece que la ruta del río cambió en los últimos 200 años. El río fluía a través y alrededor de los árboles grandes y marchitos que solían ser un bosque. Un momento, dijo Menel, arrugando su rostro. He visto este tipo de cosas antes. Cuando lo dijo, me di cuenta también. Los árboles moribundos, el agua estancada, esto era una palabra tabú. Sí, dijo Menel con odio. Si un linaje élfico con un nombre de rama se toma en serio el hecho de mantenerse refugiado en su bosque natal, ningún enemigo podrá tocarlos. Los números o las armas del enemigo ni siquiera importan. Serán engañados, divididos, rodeados y eliminados una y otra vez. Incluso Bloor había dicho que evitara luchar contra un elfo en el bosque. Por esa razón, debieron haber conjurado una palabra tabú, reunieron a usuarios de palabras de alto nivel, e hicieron un ritual para pudrir todo el maldito bosque, esos demonios de mierdas inmorales. La gente a menudo piensa que las personas o grupos que adoptan una actitud de todo vale hacia la lucha son fuertes. Algunos incluso afirman que, si nada está fuera de los límites cuando peleas, puedes vencer prácticamente a cualquiera. En un aspecto, eso es correcto, y en otro aspecto, es incorrecto. El enfoque de todo vale para combatir es muy fuerte a corto plazo, pero a largo plazo es débil. Una vez que utilizas un movimiento prohibido, la prohibición de ese movimiento también se levanta para tu oponente, y su respuesta será feroz. Y una vez que otros te perciban como alguien que ignorará tanto la moral como la buena fe por el bien de tu objetivo, ni siquiera podrás formar alianzas con ellos. De hecho, incluso puede proporcionarles una buena excusa para unir fuerzas en tu contra. Utilizado incorrectamente, todo vale es débil, lo que se traduce en una victoria y gloria de corta duración y en una derrota inevitable. Los goblins de alto nivel y los no muertos de alto nivel entendían esta lógica, y a pesar de ser súbditos de dioses malvados, esos dioses eran Ildread que gobernaba sobre la tiranía y Stagnate, respectivamente, incluso tenían una especie de moralidad. Eso era porque, a fin de cuentas, ellos vivían en el mismo mundo que el resto de nosotros. Sin embargo, esta lógica no funcionaba en los demonios, que eran los súbditos de Dirigma, dios de las dimensiones. Tal vez sus mentes funcionaban de manera distinta, o tal vez tenían diferentes objetivos.
Cualquiera que sea el caso, no veían ningún beneficio en cumplir con estos principios morales. Eran simplemente monstruos de otro mundo que pretendían invadir y controlar. Mientras miraba el bosque marchito de los elfos, pensé, esto no puede seguir así. No podemos dejar que seres que les da igual hacer algo así sigan haciendo de las suyas por más tiempo. Tenemos que destruirlos. ¿Qué pasa ahora? Suenas entusiasmado, ¿qué hay de ti? Tu cara dice ahora estoy encendido por todo lado, puedes apostarlo. No puedo dejarlos vivir, sonrió ferozmente como un animal salvaje. Causó que al apretara un puño, y Reistov y Gelreis sonrieran levemente. Pero antes de eso, Simenel respondió de inmediato, y Reistov y Gelreis asintieron también. Al inclinó la cabeza hacia un lado y miró a su alrededor, perplejo. El barco estaba avanzando a través del agua estancada entre árboles marchitos. No parecía que hubiera algo inusual a simple vista. Tomé a Luna pálida en mi mano. Y la introduje en el agua. Al mismo tiempo, la superficie del agua se hinchó y estalló. La hoja brillante de mi lanza había atravesado directamente la cabeza de una serpiente gigante. Una serpiente marina. Al gritó sorprendido. Olvídate de ella, hay más viniendo. Mientras Menel le gritaba, otra enorme serpiente salió del agua por el lado de babor. Casi al mismo tiempo, la espada de Reistov atravesó el aire como un rayo. Pero el agua se sacudió, y el barco se tambaleó. Fue suficiente para que incluso Reistov el penetrador errara el blanco. No pudo asestar un golpe letal. Hubo un gruñido omnipotente. La maza de Gelreis hizo añicos la cabeza de la serpiente. Esto no es bueno, murmuró Menel, mirando a su alrededor. Mirea al hacer lo mismo luego respiró profundamente. Varias no, decenas de formas largas y gruesas flotaban en la superficie del agua turbia que nos rodeaba. Menel. A toda velocidad. Estoy en eso. Apenas dicté la instrucción, Menel llamó a los elementales para convocar una poderosa corriente y un fuerte viento afín para mover el barco. Sin embargo, mierda, no hay mucha respuesta. Las hadas son débiles aquí. Probablemente fue el resultado de toda esta tierra maldita por la palabra tabú. Los espíritus de la naturaleza parecían tardar en responder. Si así era como eran las cosas, había una buena posibilidad de que los hechizos de Menel para usar en torno al agua, como caminar sobre el agua y respirar bajo el agua, tampoco funcionaran muy bien. Si nuestro barco se hundiera o cayéramos al agua, estaríamos en peligro. Concéntrate en los hechizos. Reistov y Gelreis, al lado de babor. Apoya a Menel. Grité órdenes mientras atacaba con Luna pálida, luego la barrí de lado hacia otra serpiente que había salido del agua por estribor. Esta no era una gran situación en la que estar. Las serpientes estaban sangrando en el agua. Era posible que la sangre atrajera aún más de ellas aquí, y tal vez otros monstruos acuáticos también. No había tiempo para dudar. Era arriesgado, pero decidí recurrir a una palabra de ataque. Haría que una explosión estallara bajo el agua y eliminarlas de un solo golpe, siguiendo el mismo principio que la pesca con explosivos. Con mi curso de acción, decidido, elegí la palabra de ataque más corta y poderosa de mi arsenal. Basta. En ese instante, el barco tembló violentamente. Mi palabra fue interrumpida. Me vi obligado a cambiar mi concentración a un intento desesperado de controlar la palabra y evitar que explotara. En el momento en que lo hice, una de las enormes serpientes marinas salió del agua y hundió sus dientes en mi costado. Gruñí en sorpresa y confusión. El barco se tambaleó. Perdí el equilibrio. Clavar mis pies no funcionó. Fui empujado hacia adelante. La superficie turbia del agua de repente se acercó mucho más. Will. Hubo un gran chapuzón y fui sumergido en el agua estancada. Un instante antes de caer al agua, respiré profundamente y llené mis pulmones de aire. Muchas personas en este mundo no podían nadar, pero, afortunadamente, me habían enseñado los principios básicos de la natación tanto en este mundo como en el anterior. La serpiente que había mordido mi costado se retorció en confusión. Sus colmillos curvados no tenían el poder para perforar mi cota de malla de mitril. Ni su mandíbula tenía la fuerza de mordida para presionar mis músculos abdominales y aplastar mis órganos internos. Los músculos ganan de nuevo. Dicho eso, por supuesto, si la serpiente me apretara fuertemente y me arrastrara a las profundidades, definitivamente me ahogaría. Burbujas se elevaron hacia la superficie. En el agua estancada, abrir mis ojos solo llevó a que su lodo llenara mi visión. No podía ver. Por supuesto, tampoco podía pronunciar palabras. Así que mientras tensaba mi estómago para evitar que me aplastaran, oré en su lugar. Lo que imaginé en mi mente fue luz y pureza.
En el momento siguiente, hubo un destello, y la oscuridad desapareció unos 60 metros en todas direcciones, transformándose en agua pura y clara. Fue la oración de purificación. Habiendo asegurado una vista utilizable, abrí los ojos. El agua estaba llena de serpientes gigantes, y pude verlas claramente mientras nadaban. Varias de ellas vinieron directamente hacia mí ahora que había caído al agua. Mientras una apuntaba a mi pie, jalé mi pierna para esquivarla y blandí mi brazo contra otra que intentaba envolverse alrededor de mi pecho, lanzándola lejos. Era difícil moverse, como si el agua misma me estuviera restringiendo. Si continuaba peleando en el agua de esta manera, tarde o temprano iba a perder. Pero ya había visto una salida. Cuando una de las serpientes se lanzó directamente hacia mí, apuntando hacia mi garganta, agarré su mandíbula superior e inferior y usé la fuerza bruta para arrancar la carne y la piel. La serpiente gigante se retorció en mis manos, y su sangre fluyó en el agua purificada. Con una mano, agarré la que estaba unida a mi cota de malla y la mantuve retenida, saqué mi daga del cinturón y le abrí el cuello. Más y más sangre se derramó en el agua, convirtiéndola en un rojo turbio. Entonces, las otras serpientes comenzaron a hundir sus dientes en las dos que estaban derramando sangre. Estas no eran bestias. No eran más que grandes serpientes marinas. En otras palabras, me estaban atacando no por la naturaleza demasiado agresiva característica de las bestias y otros monstruos, sino puramente porque eran depredadores y yo era su presa. En cuyo caso, no necesitaba luchar contra ellas hasta la muerte. Solo necesitaba proporcionarles presas más débiles, presas más fáciles de atacar. Unas cuantas más vinieron a mí por separado. Las maté también. Me había estado moviendo bajo el agua por un tiempo, y la necesidad de respirar era cada vez más difícil de ignorar. Lo soporté, aguantando hasta que la atención de las serpientes se desvió de mí hacia sus compañeras debilitadas, y luego comencé a nadar hacia la superficie. Mi ropa había absorbido agua y se aferraba a mí, sintiéndome increíblemente pesado. Azoté mis brazos desesperadamente. Finalmente, mi cabeza salió a la superficie al lado del barco. Jadeé fuertemente por aire. ¿Cuántos minutos había estado luchando bajo el agua? El aire sabía muy bien. Sir Willy. Al inmediatamente me tiró una cuerda. Me agarré de ella y de alguna manera volví al barco, goteando agua de cada parte de mí. Respiré fuertemente con mis manos temblorosas contra la cubierta. Todo mi cuerpo anhelaba oxígeno. Willy. ¿Estás bien? Logré asentir a todos los que me llamaban. Vi a Luna pálida, que solté justo antes de caer. Mientras pensaba en lo contento que estaba de no haberla arrojado al agua, me puse a respirar, me coloqué frente al agua, y, bastaré conjuré un hechizo de ataque con todas mis fuerzas. Esta vez, acerté. Un vórtice de destrucción se formó bajo el agua altamente conductiva. La explosión se extendió por el agua y chocó contra las serpientes, convirtiendo su carne en papilla y aplastando sus huesos. El barco se sacudió mucho. Dejé escapar una bocanada de aire. Eso debería bastar. Ni un minuto más tarde, los restos de muchas serpientes flotaron a la superficie. Dios. ¿No tuviste misericordia?, murmuró Menel, asombrado. Bueno, desde luego, pensé. No puedo dejar vivos a los enemigos que están atacando activamente nuestro barco. Menel, vámonos de aquí. Además, creo que en su mayoría nos hemos librado de ellas, pero todos estén en guardia. Lo tengo. Entendido. ¿Que el agua se volvió muy limpia de repente? ¿Es solo la oración de purificación, Al se veía como si estuviera totalmente confundido, y yo también. La oración de purificación es normalmente para una botella de agua o un estanque como máximo. No, entonces el poder era el problema. Menel le dio una palmada en el hombro a Al mientras me miraba desconcertado. Es solo fuerza bruta. Acostúmbrate a ello que... Es su táctica de batalla estándar. Hacer todo con un nivel de fuerza bárbaro. Él ni siquiera piensa en nada de eso. Es mejor que te acostumbres al duro. Eso es lo que yo hice, agregó Menel con una expresión como si hubiera logrado una comprensión superior. ¿Un nivel de fuerza bárbaro? Dije. Vamos, eso es un poco cruel como lo llamas, ¿entonces? Tengo más poder y movimientos que un bárbaro, así que es más que un nivel de fuerza bárbaro. Le di una sonrisa petulante. Menel negó con la cabeza sin decirle una palabra, y Al asintió con una expresión complicada. Ja, ¿qué se supone que es esa cara? Incredulidad, Sir, incluso más bárbaro. Mientras bromeábamos entre nosotros de esa manera, este cambio en el paisaje es el problema. Las palabras murmuradas de Reistov cortaron nuestra charla ociosa. Tenía razón, esta área era muy diferente de nuestro mapa y de la información que teníamos, ambos tenían 2 siglos de antigüedad.
El río estancado había cambiado su curso y se había tragado completamente el bosque que solía estar aquí. Las orillas del río ahora eran empapados humedales, y no podía haber un solo lugar donde sería fácil atracar nuestro barco. Además de eso, este lugar era el hogar de muchas criaturas peligrosas, como esas serpientes marinas. Proporcionó un claro recordatorio de por qué estas eran regiones oscuras en las cuales la humanidad no se había aventurado durante los últimos 200 años. El Reis, ¿ves algo que reconozcas aquí? No, dijo, sacudiendo la cabeza. Todo esto es demasiado, exclamó repentinamente. ¿Qué hay de esos, el Reis? Todos miraron en la dirección hacia la que Al estaba apuntando. Hacia abajo, en el agua aclarada por la oración de purificación. Miré hacia abajo, y debajo de la brillante superficie pude ver los restos de una hilera de edificios. Gelreis miró esas ruinas y comenzó a pensar. ¿Qué piensas? Al le preguntó después de una pausa. La arquitectura de estos edificios, dijo Gelreis lentamente. Son de construcción élfica. Estoy seguro de ello. Oh, qué bien, amigo. Buen ojo. Sí. Bien hecho, Al. Realmente no hice nada, dijo Al con cierta vergüenza cuando todos lo elogiamos. ¿Qué sería eso en el mapa, entonces? Probablemente esto. Permitiendo que nuestro barco se alejara lentamente de los cadáveres de las serpientes, todos investigamos el mapa juntos. Una vez que establecimos nuestra ubicación aproximada, comenzamos a movernos de nuevo. Sin embargo, debido a que toda el área estaba contaminada por la palabra tabú, dirigir con el hechizo viento afín no funcionaba muy bien. Incluso si utilizara la oración de purificación para limpiar el aire y el agua que nos rodeaba, no era como si eso hiciera inmediatamente algo sobre los faes debilitados. Se podrían esperar algunas mejoras si tuviera en cuenta las habilidades de Menel como elementalista y su poder como futuro señor de los bosques. Sin embargo, Reistov señaló correctamente que, si hacíamos grandes cambios, existía la posibilidad de que los demonios lo notaran. Por eso, decidimos recurrir a métodos más primitivos. Dejamos de depender de la vela y decidimos bajar los remos y remar. Menel estaba de pie en la popa del barco, agarrando el timón y dirigiéndonos. Caímos en ritmo con su voz y remamos hacia adelante como dos equipos tanto a babor como a estribor. El agua estaba oscura y estancada. Había hileras de árboles marchitos, todos grandes y con cientos de años de antigüedad, y me hicieron pensar en los corredores con columnas llamadas estoas de los templos antiguos. Era un bosque donde incluso el sonido había muerto, a excepción del ocasional ruido inquietante de las criaturas acuáticas. En algún momento, una fina neblina blanca había cubierto el área. Solo podíamos ver un contorno vago de las montañas de Rubin. El barco continuó avanzando entre los sonidos de remos, crujiendo y empujando a través del agua. Hubo algunas conversaciones al principio, pero incluso eso disminuyó a medida que pasaba el tiempo. En el momento en que la atmósfera deprimente de nuestro entorno finalmente nos hizo enmudecer, sentí algo en el agua a estribor. Cuando miré, vi burbujas formándose, y luego aparecieron varias manos, seguidas de brazos horriblemente pálidos, que se extendían fuera del agua estancada. Algunos se habían podrido, mientras que otros eran todos huesos. Los brazos comenzaron a forcejear y a aferrarse al barco. El barco crujió. Mientras nuestro barco se tambaleaba, Reistov y Gelrey sacaron sus armas. Eran armas mágicas, recién adquiridas en la ciudad de los muertos, y probablemente funcionarían bien contra los no muertos. ¿Enemigos? Menel estaba especialmente tranquilo. Se tomó el tiempo para preguntarme, incluso mientras estaba listo para sacar su arma. No sacudí la cabeza. Simplemente están sufriendo. Extendí mi mano hacia uno de los brazos que sujetaban el barco. El brazo se había hinchado con agua y olía a pescado crudo. Cuando tomé su mano, escuché la respiración de Al. Está bien, le dije, esperando que mi intención llegara a los no muertos. Todo está bien ahora, no tienen que sufrir más. No tienen que seguir resintiendo. No tienen que seguir intentándolo. Ya no desearán la desgracia a nadie. No los maldecirán, y no los harán sufrir. Sentí que la fuerza abandonaba el brazo que sujetaba y todos los demás brazos alrededor del barco. Me encargaré de todo de alguna manera. Todo estará bien ahora, incluso si no siguen intentándolo. Todo estará bien, incluso si no siguen protegiendo. Todo estará bien, incluso si no pelean. Todo estará bien, incluso si no soportan la carga. Vamos a ponerle fin a esto. Así que, por favor, descansen mucho y en paz. Pronuncié cada palabra lentamente y oré. Gracefel, Dios de la llama. Dales reposo y guía. La antorcha divina se encendió en el cielo nublado. La milagrosa llama flotante comenzó a guiar a las almas errantes hacia el ciclo eterno.
Varios espectros de color azul pálido aparecieron, desvaneciéndose suavemente en la visión. Tenían hermosos cabellos trenzados, orejas puntiagudas que recordaban a las hojas de bambú y rasgos hermosos. Nos miraron en silencio y nos dieron una reverencia orgullosa y elegante. La voz de Gelreis tembló. Así es como se debían haber visto exactamente los elfos de la rama Remirat en tiempos pasados. Ellos intentaron hablar. Tal vez tenían algo que querían decirnos. Pero no fue así. Su letargo en el fondo del río les había robado el lenguaje de sus gargantas. Era difícil de presenciar, pero eran elegantes a pesar de esto. Hicieron un hermoso encogimiento de hombros, luego señalaron en una dirección con un delgado dedo. Giraron el dedo en un círculo. ¿Acaso eso significaba tan rápido como puedas? ¿Deberíamos ir por allí? Tan rápido como sea posible. Obtuve un asentimiento como respuesta. Entonces, el que estaba de pie al frente levantó 2 dedos, hizo un puño y lo sostuvo frente a su corazón. El movimiento fue perfecto. Will, eso es. No te preocupes, sé lo que significa. Les devolví el mismo gesto. Era un gesto amistoso de despedida. Que la bendición de la llama esté con ustedes, dije. Luego, con suaves sonrisas, los antiguos elfos de Remirat se desvanecieron y desaparecieron. Mientras Al, Gelreis y Reistov guardaban silencio, Menel habló de repente. Vámonos. A máxima velocidad en esa dirección. Ahora. Rápido. ¿Eh? No confíes en la sensación del tiempo de un elfo. Sonando un poco asustado, Menel llamó a los elementales con un tono bastante enérgico y utilizó el hechizo viento afín una vez más. Luego, mientras aplicaba la técnica de caminar sobre el agua sobre sí mismo muy detenidamente, gritó, ¿conoces esas historias que has escuchado? Acerca de cuando los elfos dicen, espera un poco, significa, dentro de un año más o menos. Son ciertas. El barco salió disparado hacia adelante a una velocidad increíble, atravesando el agua estancada y avanzando a través de la niebla. Esos tipos con su relajado sentido del tiempo simplemente te dijeron lo más rápido posible, amigo. Tú mejor, un grito llegó a nosotros desde algún lugar en las profundidades de la niebla. Mierda, lo sabía. Maldijo Menel, y luego gritando en voz alta, corrió hacia la niebla con la rapidez de una flecha. Menel normalmente no hablaba cuando peleaba. Gritar un grito de guerra sacaba tu poder y ayudaba a combatir el miedo, pero esa era la forma de luchar de un guerrero, no la de un cazador. Menel se movía en silencio y mataba en silencio. Había probablemente 2 razones por las cuales estaba alzando la voz a pesar de eso. Comunicar su presencia al propietario del grito y permitirnos seguirlo sin perder la pista de dónde estaba. Dejando su voz como nuestra guía, lideró el camino alejándose cada vez más en la niebla. Remen. Rápido. Debido al momento en que escuchamos el grito, el hechizo de caminar sobre el agua no había sido conjurado sobre nadie, excepto Menel. Probablemente no era capaz de conjurarlo sobre todos con un solo hechizo en este lugar donde la bendición de las hadas era débil. Como la situación ya era difícil, era natural que Menel, que tenía la comprensión más precisa de lo que estaba pasando, tomara la iniciativa. Empujamos más fuerte con los remos y remamos más rápido. La orilla se acercó rápidamente. Era un humedal con parcelas dispersas de plantas de aspecto débil que crecían aquí y allá, y no había un borde de agua clara que lo separara del río. Con calma. Cuidado con sus espadas en el barro. Grité y levanté mi remo. Todos sabíamos lo que debíamos hacer. Rápidamente saltamos del barco, sumergiéndonos hasta los muslos en agua estancada, y empujamos el barco hacia la orilla. Inmediatamente agarrando nuestras armas, comenzamos a correr uno tras otro. Mis pies seguían hundiéndose en el fango. Los obligué a subir mientras corría. El suelo estaba terrible. Si se desarrollaba una batalla, mi capacidad para moverme podría estar muy restringida. Mientras me preocupaba por esto, todos avanzamos como grupo. En poco tiempo, escuchamos un grito agresivo, luego el sonido sordo de carne y huesos siendo cortados. Al otro lado de la niebla, Menel había usado su espada larga para decapitar a una serpiente gigante sin ojos que había salido del lago de barro para atacarlo. La cabeza de la serpiente giró y se desparramó en el fango. En el suelo junto a Menel estaba la figura de una persona que no conocía. Tenía el cabello largo y rubio que se había encrespado y extendido. Tal vez su cabello había sido trenzado y luego se soltó y orejas largas y puntiagudas. Era una elfa. Uno de ellos sobrevivió. Menel, ella está bien. Todavía no. Gritó Menel rápidamente. Al momento siguiente, varias serpientes salieron del barro a cada lado de él. Las esquivó mientras le mordían, su pelo plateado atado fluía mientras se movía.
En coordinación con ese movimiento, movió su espada hacia una de las serpientes, pero la hoja no pudo atravesar por completo su cuerpo. La serpiente se metió en la tierra y se quedó allí, y luego, al momento siguiente, sucedió algo asombroso. La primera serpiente, decapitada por la espada de Menel, se lanzó sobre sus piernas en un intento de enrollarse alrededor de ellas. Maldiciendo en voz baja, Menel se vio obligado a soltar su espada. Dio una patada a la serpiente decapitada que intentaba enrollarse alrededor de sus piernas y se apartó de un salto de sus atacantes. Con la técnica de caminar sobre el agua conjurada sobre él, sus movimientos fueron elegantes incluso en esta ciénaga. Ahí viene. Prepárense. Ayudó a la elfa de cabello dorado a ponerse de pie y se retiraron en nuestra dirección. Las serpientes le siguieron de inmediato. Y por la forma en que se movían, finalmente, la imagen completa quedó clara para mí. No eran serpientes. Bajo el lodo, todos esos cuellos serpentinos sin ojos, cada uno más grueso que el torso de un hombre, estaban conectados al cuerpo de una serpiente aún más grande. La serpiente gigante de muchas cabezas mostró sus dientes amarillentos y azotó repetidamente sus lenguas rojas, amenazándonos. ¿Qué diablos? El gobernante de la ciénaga. Una hidra. Una vez que todos entendieron la naturaleza de su oponente, su cautela con ese cuerpo enorme y extraño fue evidente. Entonces, la herida donde Menel cortó uno de sus cuellos comenzó a burbujear y echar espuma. Lentamente, una nueva cabeza comenzó a formarse. Sagitta Flameum. Instintivamente, conjuré una palabra. La flecha llameante, construida por palabras y nacida de mana, asestó un golpe directo en el cuello tratando de regenerarse. Hubo una violenta explosión, y la hidra se retorció de dolor. Entonces aulló. El aire se estremeció con la fuerza del ruido. ¡Wow! Menel y la elfa que había rescatado, el par con la audición más sensible, cubrieron sus oídos. No tuve tiempo de prestarles atención. Mis ojos volvieron a la cabeza. Había sido quemada, y el tejido quemado había dejado de regenerarse. El fuego funciona. Gelreis, Reistov. Al frente. La hidra enfurecida se abalanzó sobre nosotros. Todos sacaron sus armas, prepararon sus escudos y avanzaron. Menel, tómala y retírense. Entendido. Menel se retiró, intercambiando lugares con el frente que avanzaba. No podía estar allí con ellos. Como tenía que vigilar todas las cabezas de serpientes que se extendían en todas las direcciones y evitar que se regeneraran al ser cortadas, tenía que quedarme atrás para tener una buena vista. Así que estoy en la retaguardia, siempre había sido de los que corren hacia adelante gritando. Logré superar todas mis batallas de esa manera. Pelear desde esta posición fue algo que casi nunca hice. Ahora no era el momento de ponerse sentimental al respecto, pero se sentía como una experiencia sorprendentemente fresca. Las quemaré cuando las corten. El frente depende de ustedes. Sí, señor. Entendido. Sin problema. Todos respondieron. Y así comenzó la batalla. El destello de una espada, veloz pero que ocultaba un tremendo poder, cortó una de las cabezas de la hidra. Ese corte perteneció a Reistov. Había cortado una masa de carne y hueso que era tan ancha como un tronco y se retorcía violentamente. No se podía lograr eso con ningún nivel ordinario de entrenamiento o habilidad. De hecho, incluso Menel, que también había alcanzado un nivel impresionante de habilidad, ya había fallado una vez y le habían arrebatado la espada. Pero Reistov continuó cortando cabezas una tras otra, haciendo que pareciera fácil. Continué conjurando Sagitta Flameum después de él. Su aterrador nivel de habilidad no parecía haber disminuido en lo más mínimo. Y él no había terminado. Un breve, pero enérgico gruñido acompañó su siguiente corte, y una de las cabezas que la hidra había elevado en el aire lejos del alcance de su espada fue dividida verticalmente en toda su longitud. Este tenía que ser el efecto de la nueva palabra que Gus había grabado en la querida espada de Reistov. A juzgar por lo que había hecho, era muy probable que fuera una palabra que el mismo Gus creó basada en extensión y filo. Mis sentidos como usuario de magia me dijeron que una hoja afilada, formada de mana por solo un instante, había cortado más allá de la longitud de la espada de Reistov para dividir la piel de la hidra. Gus realmente tenía buen juicio. Esa mejora era una muy buena combinación para Reistov. Dado que el usuario ya estaba en un nivel alto y estable, simplemente darle una espada más afilada con un alcance más largo era una idea mucho mejor que tratar de aumentar su poder o darle la capacidad de disparar fuego o rayos. Se hacía difícil juzgar el alcance de la espada desde una perspectiva externa, convirtiéndola en una molestia para los enemigos e increíblemente útil para los aliados. Sagitta Flameum.
Otra cabeza cayó, y la seguí con otra flecha de fuego. Mientras no hubiera un cambio inusual en las circunstancias, estaba planeando seguir esta estrategia por el resto de esta batalla. A primera vista, usar una variedad de palabras de acuerdo con los detalles de la situación del enemigo momento a momento podría parecer un enfoque sabio y un buen apoyo. Pero en realidad, seguir los 4 pasos completos de ver, pensar, decidir, usar en secuencia te haría lento para actuar. Era mejor elegir una magia razonablemente efectiva y corta y seguir solo los 2 pasos de ver, luego usar una y otra vez. La vanguardia también se sentiría más a gusto sabiendo exactamente lo que iba a estar volando sobre sus cabezas. Un mal jugador piensa demasiado las decisiones equivocadas. Y al menos en una situación como la batalla, donde las cosas cambian constantemente, ser tercamente simple sobre todo tiene menos formas de fracasar. Conjuré Sagita Flameum varias veces seguidas. Conjurando doble como Gus me había enseñado, dibujé signos con mi mano derecha, guiando la magia para asegurarme de no golpear a la vanguardia por error. Estaba repitiendo las mismas palabras y los mismos caracteres de forma rutinaria, por lo que no había demora o vacilación entre cada uno. Por el contrario, cuanto más repetía esto, más rápido me volvía. Varias flechas golpearon en sucesión. Las cabezas restantes de la hidra chillaron con furia. Una de las cabezas exteriores se dirigió hacia los 3 en el frente como un látigo, tratando de derribarlos. Fue Gelreis quien se preparó para ello con su gran escudo. Con su cuerpo pequeño pero robusto, parecido a un barril, sostuvo el escudo en un ángulo. Visto desde un lado, su cuerpo y el escudo formaban una forma de letra y al revés. Chispas se dispersaron por todas partes cuando las duras y filosas escamas de la hidra rasparon el enorme escudo. Gelreis no la estaba bloqueando. La estaba desviando hacia arriba. Los otros 2 se agacharon detrás de él, y el golpe de la hidra cortó el aire. Gelreis rugió. Un potente golpe de su maza se estrelló contra el cuerpo expuesto de la hidra. Las hidras tenían una gran capacidad de regeneración, pero sus órganos internos no podían manejar impactos poderosos. La hidra retrocedió e intentó luchar con varias de sus cabezas, pero Gelreis se negó a moverse del lugar, como si estuviera enraizado en la tierra. Además de su físico enano, su conjunto de armadura rompeespadas probablemente tenía algún tipo de efecto mágico para ayudarlo a mantener su posición. Ahora, joven maestro. ¿Sí? Mientras la atención de la hidra estaba en Gelreis, cargó hacia adelante. Sostuvo su alabarda de inmensa fuerza detrás de él, luego la balanceó diagonalmente hacia arriba, estrellándola contra una de las cabezas de la hidra. Hubo un sonido repugnantemente fuerte de huesos rompiéndose y carne esparciéndose. El resultado fue menos una herida cortante y más una ruptura violenta. La cabeza se dobló dramáticamente hacia atrás, medio arrancada. Al gritó mientras tiraba del largo mango de su arma hacia él y desató otro golpe. Esta vez, la cabeza fue arrancada por completo. A diferencia del corte limpio de Ristov, el corte transversal dejado por el ataque de Al era un desastre, como si un gigante hubiera usado todas sus fuerzas para arrancar la cabeza de la hidra de su cuerpo. Sintiéndome un poco perturbado, conjuré otra flecha de fuego. Escuché un suspiro detrás de mí de Menel. Bueno, parece que ya no voy a ser necesario, refunfunó. Lo que sea. No quería desperdiciar flechas de todos modos, ya estaba claro que Lado tenía la ventaja. Mientras protegía al de los ataques de la hidra, Gelreis daba golpes constantes a la hidra para hacerle las cosas más difíciles y debilitarla un poco. Al aseguró una posición donde estaba bien protegido por Gelreis y podía darse el lujo de realizar grandes vaivenes. Él envió otra de las cabezas de la hidra volando. Y cada vez que había un momento libre, había un destello brillante de la espada de Ristov de la nada. Ristov era tan bueno entrando y saliendo del alcance que quería ver y aprender. En cuanto a mí, mi único trabajo consistía en observarlos y disparar flechas de fuego varias veces. «Oye, ¿estás bien?» Menel estaba reanimando a la elfa, que parecía haber sido herida, mientras vigilaba la zona. Parecía como si él solo estuviera observando mientras el resto de nosotros luchaba, pero deliberadamente no involucrarse con la pelea y vigilar era un trabajo importante en sí mismo. En una situación apremiante como la batalla, es natural querer unirse y ayudar si tienes la habilidad, pero si demasiadas personas se involucran a la vez, aumenta el riesgo de fuego amigo y daños colaterales. Es una decisión valiosa elegir estar a la espera para que tus aliados no tengan que preocuparse por enemigos adicionales que se unan a la contienda y puedan concentrarse en la batalla que tienen ante ellos.
Quería creer que nada sería lo suficientemente loco como para saltar en medio de una batalla contra una hidra, pero esta era una región oscura donde la gente nunca se había aventurado. No había forma de saber qué podría estar acechando aquí. Sagitta Flameum. Los tres en la vanguardia continuaron asestando golpes severos a la hidra, y cada vez, yo enviaba una flecha llameante al sitio de la herida para aumentar el daño. Poco tiempo después todas las cabezas de la hidra fueron cortadas. Se hundió en la ciénaga sin siquiera dar un último grito. ¿La matamos? Permanezcan en guardia. El veneno de hidra es tan mortal que incluso la mayoría de los milagros no pueden curarlo. Sí. Serpientes como estas pueden luchar salvajemente incluso después de que todas las cabezas fueran cortadas. ¿Y incluso después de que todas las cabezas fueran cortadas? Sí. No servirá de nada si te dejas herir por esa cosa antes de que muera. Después de comprobar que los tres en el frente estaban en guardia, me volví para ver lo que sucedía detrás de mí. Menel, te necesito ahora mismo. Fue mordida. Rápidamente corrí a través de la ciénaga hacia ellos y eché un vistazo a la elfa que Menel sostenía en sus brazos. Su encrespado cabello rubio estaba cubierto de barro, y sus ojos violetas estaban nublados y desenfocados. A pesar de que vestía ropas sencillas de viajera que estaban cubiertas de barro, ella era claramente muy hermosa. Tenía un puente nasal bien definido y una mandíbula esbelta, y me pareció el ejemplo perfecto de una elfa en todos los aspectos. Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales, podría haber estado un poco aturdido. Si ella no estuviera temblando y babeando de un veneno mortal como lo estaba ahora. Oye, resiste. No me extrañaba que Menel no la hubiera soltado. No me extrañaba que no hubiera estado peleando. Presa del pánico, comencé a orar por el milagro del antídoto. No hay ninguna esperanza. La elfa extendió una mano temblorosa para detenerme. Es veneno de hidra. Grullí. Esto no era bueno. No solo el milagro del antídoto, sino que cualquier oración con el poder de sanar podría no tener un efecto si el objetivo lo rechazaba. Eso era porque los dioses buenos no querían que su curación se usara para torturar o extender la vida cuando no se deseaba. Había muchas formas para una persona ingeniosa de usar la capacidad de curar el veneno o curar heridas para mal uso. Tenía que ser difícil para ella incluso hablar en este momento, sin embargo, ella aún rechazó el tratamiento, prefiriendo morir sin infructuosos intentos de aferrarse a la vida. Los elfos realmente eran dignos. Mientras me preguntaba cómo podría convencerla, Menel tomó su mano y la bajó. No hables. No deben norte aldea de otro Zug. Maldita sea, acepta el tratamiento, pariente de la madera. ¿Pariente de la madera? Los ojos de la elfa, que estaban empezando a perder su enfoque, se abrieron de par en par y vieron a Menel. Ella se encontró con la mirada directa de sus ojos de jade. Este no es un sacerdote ordinario, dijo. Amiga del bosque, vas a sobrevivir. Acepta este milagro. Su tono fue firme. Ahora la elfa apenas estaba consciente ahora, pero cuando Menel le dijo esas palabras, mientras sostenía su mano, estaba seguro, aunque fue muy leve, que la vía sentir. Y entonces, ofrecí una oración a mi Dios. Dios, si puedes, por favor sana a esta noble elfa. La oración se convirtió en un milagro, y el milagro se convirtió en una tenue luz que brilló sobre su cuerpo. Poco después, la respiración de la elfa inconsciente lentamente comenzó a regresar a la normalidad. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.